trazos y rostros. Ahí escuchábamos al maestro Osvaldo Bayer, uno de los tantos rostros que aparecen generando sus propios trazos en estas tardes de martes por la retaguardia, acompañándonos, dándonos conceptos que son demasiado elementales, pero demasiado entendibles para cualquiera que quiera entender. Se trata de eso, el aprender, ¿no? Disponerse. Y bueno, por eso pasan Osvaldo Bayer, o pasa Atahualpa Yupanqui, o pasa Nora Cortiñas, o pasa Mirta Baravalle, o pasan esas leonas como Vanessa Orieta, toda esa gente que nos ayuda a compaginar este trazos y rostros, como hoy lo hace aquí en vivo Diana Lenton, y como lo van a hacer un montón de personas seguramente que irán sumándose a estos espacios. Así lo hizo también Ezequiel Yusit de Arbolito, que sonaba en vivo recién cuando nos visitó hace pocas semanas atrás y cantaba Es preciso, ¿no? Es preciso meter en el barro los pies, decía por allí, si querés que te crean, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas, recién estábamos hablando fuera de micrófono, un montón de armados periodísticos y paneles, pseudopaneles, que se están alimentando todo el tiempo, entiendo yo, y quiero entender que es de buena fe en la ignorancia de alguno de ellos, de construcciones, de relatos, construcciones casi literarias de lo que significan las vidas de los pueblos, que son cosas mucho más profundas que una construcción literaria. Y entonces escuchás a personas que habitualmente están muy metidas en estas cuestiones de los deportes o de los espectáculos, de la historia de la televisión, de los teatros, hablando ligeramente sobre la cultura mapuche o sobre la cultura como, sobre la cultura wichí. Y la verdad es que en algún lugar duele porque empieza a armarse un desajuste, y entre tanto desajuste, los que sí no tienen buena intención son los que terminan por construir un relato a favor, ¿no? Y decía Diana, me gustaría que lo comentaras al aire, cómo es el paisaje humano en el sur que de alguna forma entra en choque con las comunidades mapuches, ¿no? Porque no es un paisaje, decíamos, ¿cuánto racismo, no? Bueno, contanos un poco cómo se ve en el sur, cómo son las características del lugar que envuelve hoy el lugar donde se encuentran los mapuches, ¿no? Bueno, tenemos en la Patagonia, como también por ahí pasaba en Formosa, como vos señalabas hace un rato, esta cuestión de mucho racismo, donde hay una permanente separación que está siempre como a flor de piel, ¿no? Hay un conflicto y salta ahí, ¿no? Los mapuche por un lado, los no mapuche por otro lado, ¿no? Y esto tiene que ver por ahí con esa identidad de ciertas provincias que se constituyeron como territorios nacionales después de la campaña del desierto, ¿no? En Patagonia y de la campaña del desierto en Chaco y Formosa. En Formosa se nota mucho, todavía parece que es una provincia construida sobre el mito de la frontera con el indio, la línea de las ciudades sigue la línea de Fortines, sigue habiendo mucha identidad y en ese sentido, una identidad provincial que tiene que ver con la lucha contra el indio, y en Patagonia además tienen el mito del pionero blanco, ¿no? Del que construye, fíjate la importancia de esto de los nacidos y criados, ¿no? Hay como un orgullo de estar entre los pioneros, pero entre esos nacidos y criados no consideran a los mapuches, ¿no? Es como eso de ir a poblar el desierto, pero sin los habitantes de ese supuesto desierto, ¿no? Y sí, yo no sé, a veces uno yendo de afuera detecta algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, la provincia de Neuquén tiene, por otro lado, el orgullo, ellos dicen son la capital de los derechos humanos, ¿no? Porque tuvieron, digamos, una historia muy positiva, ¿no? Sí. Durante la lucha contra la dictadura, Claro, claro, las madres de Plaza de Mayo de Neuquén son impresionantes. Entonces tienen ese capítulo de lucha muy importante, y son, digamos, sociedades progresistas en muchos aspectos, pero siempre, ya te digo, en algún momento brota la cuestión del racismo antimapuche, ¿no? Es como que se puede ser progresista
y estar con los derechos humanos, pero los mapuches son chilenos, nos quieren sacar el territorio. En algún momento surge, Eso ¿no? aparece. Eso aparece. Está como en el trasfondo colectivo, ¿no? Sí. Del lugar. A medida que te escuchaba, pensaba que había escuchado en un par de oportunidades, me acuerdo yo en ese periodo estaba disertando por el interior, y me acuerdo por lo menos del diputado Cabandier, pero también me acuerdo del ex secretario de Cultura Jorge Cosia, decir que Formosa era una provincia pionera en derechos indígenas, ¿no? Porque se refería a algunas leyes que habían sido... de la primera ley indígena. Fue la primera provincia que tuvo una ley indígena. Claro, eso es mirar la fotografía, ¿no? Claro. Es como decir, porque desde aquella ley indígena primera hasta la situación de la Formosa de hoy, la diferencia es abismal, ¿no? Que con más razón. Tienen las El doble herramientas responsabilidad, legales. claro. Claro, si tienen las herramientas legales para tener otro tratamiento respecto a la población indígena. Pero el tema es la alianza del Estado con los sectores poderosos, ¿no? Con los terratenientes. En este momento en Formosa es la soja y también el petróleo. En el área Huichí es el petróleo. Uno no identifica a Formosa como una provincia petrolera y sin Pero embargo hay pozos petroleros. hay pozos petroleros y tienen conflicto con las comunidades. Claro, en toda la zona oeste, justamente, ¿no? Y Ingeniero además Juárez. es una frontera caliente. Sí. Formosa tiene ese problema que Félix Díaz lo ha dicho más de una vez, aunque parece que no lo escuchan o no surge, no se destaca dentro de las cosas que él ha dicho, no lo destacan los que después hacen el resumen de lo que él dice, pero se ha referido al narcotráfico más de una vez, a lo que es la trata de blancas, a lo que, digamos, es una frontera muy permeable a toda clase de negocios, donde, digamos, la presencia de los indígenas ahí, si molesta, es muy fácil de barrer, porque no, justamente, como no se le reconocen derechos, y como son el chivo emisario para cualquier cosa. Vamos a nombrar algunas de las personas que están conectadas por allí, acompañándonos, porque seríamos injustos, si no, sabiendo que están haciendo un ida y vuelta y se tomaron el trabajito. Por ahí nos dejaba un mensajito Luis Eduardo Puentes, de Pergamino, nos está escuchando el amigo, un luchador, lo hemos conocido, nos hemos cruzado muchas veces en el camino con él, acompañando a distintas comunidades Com y Huichí. Maricel Ortiz desde Rosario, Sabina Oliva también desde Rosario, desde el barrio Com de allí de Rosario, acompañándonos. No nos pudimos cruzar, compañera, no la conocí más que a través de la virtualidad, pero ya habrá oportunidad en el último viajecito que hicimos por allí. Claudia Blanco, Laura Zapata desde el sur, justamente enchufada con nosotros por allí. Bueno, hay otras personas, vamos a ir mencionando a medida que vayamos abriendo el cuadro de diálogos, pero vamos a seguir conversando con Diana, porque es sumamente interesante procurar deconstruir por lo menos parte de la trampa comunicacional que se está armando, ¿no? Que evidentemente es funcional a algo. Lo que está permanentemente en discusión acá son los territorios. O sea, todo lo demás está en función a, ¿no? Digo, tanto los mapuches como los com, como los huichí, lo que quieren son sus territorios. Y ser libres en sus territorios. Y tener salud en sus territorios. Y tener agua en sus territorios. Y acá, para seguir hablando de los territorios, hay empresas que han venido a comprar, el caso Benetton es el más conocido, pero hay un montón de empresas que han venido a comprar territorios, y en el caso del sur la han comprado con gente adentro. Hay una responsabilidad extrema del Estado argentino respecto de esto, ¿no? Y en territorios que ya estaban reconocidos por el Estado. Claro. No es que el territorio estaba vacío, siempre se dice el que compró de buena fe. Pero el que compró de buena fe, hay un vivo que le dijo en todo caso que ese territorio estaba libre para ser comprado, y hubo alguien que le sacó el estatus de protección de donde estaba registrado esa comunidad, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy colaborando con la comunidad Felipín, que es una de las comunidades más reconocidas, más numerosas y mucho más grande que estas comunidades que estamos viendo en Chubut, ¿no? Que son 10, 20 personas, son comunidades de 1000 personas. Es decir, que no se las puede ignorar de ninguna manera, y están en juicio con un ciudadano francés que compró compró una estancia, digamos, claro, dentro de su territorio, un territorio que estaba reconocido por ZAPAC desde el año 64. Entonces, y sin embargo alguien se lo vendió, y ahora este señor acusa de usurpación a la familia mapuche. Entonces hay que luchar con un montón de complicidades, ¿no? Ahí podemos volver sobre el tema comunicacional, ¿no? Estos días los cronistas que se han movido de los canales centrales y de las radios grandes centrales,
han mencionado mucho la palabra usurpación, es decir, que los mapuches cortaban la ruta usurpando territorios de Benetton. Es increíble, pero así está presentada la mayoría de las veces la situación. Con esto que vos nos mencionás, queda claro quién usurpó a quién o cómo están usurpadas las cosas, ¿no?, en este país. Y nos lleva de vuelta a la campaña del desierto o a la de Victorica, la que sea, ¿no? Porque también en aquel entonces se dijo campaña del desierto, y no existía tal desierto. Lo que existían eran comunidades que había que transformar en desierto para poder, de alguna forma, cambiar los propietarios de esos territorios, ¿no?, o ponerle propietarios nuevos a esos territorios, que ya tenían preexistencia. Entonces, la situación comunicacional es delicada porque la verdad que si todos los días machacan sobre las gentes en las ciudades, y no hablo de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, hablo de la ciudad de Formosa, hablo de la ciudad de Neuquén, ¿no?, Cutralcó, las ciudades que están cerquita de la cosa, si todos los días se gatilla que el indio, como dijo por allí un comunicador como La Nata, el indio es tu enemigo, obviamente, si es peligroso, si es enemigo, si es usurpador, no está muy lejos de aquella figura de los malones que robaban mujeres y caballos y arrasaban con todo lo que estaba a su paso, cuando la verdad de la historia cuenta otra historia, ¿no? Claro, porque el discurso siempre está ligado a una práctica, ¿no? Uno dice dónde surgen estas cosas. Y ahora lo que tenemos, así como vos decís, el desierto que no era desierto y que lo tuvieron que construir como desierto y construir al indio como enemigo para poder conquistar ese territorio y combatir a los que lo poblaban, ahora nos encontramos con una situación que tiene puntos en común. Por eso el resurgimiento, si bien siempre hubo un conflicto latente, pero este resurgimiento del conflicto en estos últimos tiempos. Hay que entender que, así como te decía, las comunidades hoy en día están asentadas en los lugares donde el Estado los dejó estar. No son los lugares donde ellos eligieron, generalmente los mandaron a los peores lugares porque se quedaron, privatizaron enseguida, apenas terminada la campaña del desierto, las mejores tierras se arremataron, las compraron nacionales o extranjeros. El caso, por ejemplo, de las actuales tierras de Benetton las compró una compañía inglesa, la Compañía Inglesa de Tierras del Sur, en 1890, y con un agrimensor que años después sacó un documento que es el que tiene la comunidad, tiene gente en Cuyamen que por eso reclaman ellos esa parte de esas tierras, sacó un documento reconociendo que había medido de más. O sea, está por escrito que se midió de más, que se hizo trampa ya en la compra por parte de esta compañía inglesa, ¿no? En general, ¿qué lugares les dejaron a las comunidades? Aquellos lugares que hoy nosotros vemos como lugares paradisíacos porque están a orillas del Nahuel Huapi, porque están cerca del Lácar, están cerca del Lanín, pero que lo que pasa es que no se veían como viables para la agricultura, es decir, se los barrió de las tierras agrícolas, ¿no? Y se los mandó a la montaña, o peor, los que ni siquiera consiguieron estar en la montaña, se los mandó a la meseta, ¿no? En el caso de Neuquén, por ejemplo, y también en el caso de Chubut, la meseta de Somuncuro, uno de los lugares más difíciles para la vida que hay, y ahí hay comunidades. Entonces, comunidades tehuelche y comunidades mapuche. En la meseta neuquina hay muchísimas comunidades que las dejaron ahí porque ahí casi que no hay agua. ¿Quién iba a querer ese lugar? Resulta que a partir de 1913 se descubre el petróleo, ¿no? Entonces, resulta que en esos lugares donde habían permitido que se queden estos indígenas, estos indios que no saben cultivar, que se queden acá, ahora hay petróleo, entonces es el lugar, digamos, de los conflictos. Y en la zona de montaña están las forestales y las empresas turísticas, que también son bastante complicadas, ¿no? Entonces, tenés ahora una expansión, digamos, del mercado de tierras que convirtió en tierras válidas para el mercado, tierras donde antes podían vivir tranquilos. Entonces, y pasa lo mismo con la soja, más al norte, ¿no? El Chaco, Formosa, lugares que nadie quería y ahora resulta que son... Interesante, pero la soja funciona ahí. Porque ahora la soja funciona porque es la soja transgénica. Entonces, ahora tenemos, por eso decimos que es como una segunda campaña del desierto, en el sentido que tenemos esa cuestión de que es una expansión de la frontera productiva sobre la base de nuevas tecnologías, y lo que hace es ampliar el conflicto sobre territorios que antes no estaban en conflicto. Por así nos proponen hacerte una pregunta. ¿Los Burlich se quedaron con tierras en esos lugares?
Los muchachos, digo, porque es un apellido que hoy por hoy Sí, está en plena vigencia. No sé exactamente dónde tienen, no me fijé, no lo averigüé, dónde tienen tierras los Bullrich, pero que tienen tierras tienen, y sí lo que sabemos es que tuvieron, digamos, el antepasado, Adolfo Bullrich, fue quien a través de su empresa se pasaban las concesiones de tierra y los premios en tierra, tanto a los militares como los remates de tierra a los particulares, ¿no? Cualquiera que va a una biblioteca, agarre La Nación o la prensa de esa época, y están los avisos de remate, Adolfo Bullrich, tierras libres de indios, así se dice, tierras libres de indios, cerca de tal río, cerca de tal lago, van poniendo para calcular el valor, ¿no? Y son los remates que se publicaban también en el extranjero. Así que imagínate, no estoy ni siquiera hablando de operaciones ilegales, incluso legalmente le regalaron la concesión, digamos, de todo esa operación, enorme operación inmobiliaria. Piensen que toda la Patagonia junta se remató, ¿no? Entonces, bueno, así el centro de operaciones, la oficina estaba en lo que es hoy el Patio Bullrich. Y después vino todo lo que fue La Pampa. Y bueno, vamos a escuchar a Nora Cortiñas, te propongo, es muy breve, tenemos un audio de la participación que hizo Nora el otro día, que pudo registrar nuestra compañera allí en la universidad. Vale la pena, por quién lo dice sobre todo y por cómo lo dice.